Bueno, pues saludos, les habla el gran maestro Miguel Illescas desde aquí, desde la sede de la UNAM, para todo el mundo en internet, también para los presentes en la sala. Muy buenas tardes, vamos a asistir a la final del torneo femenino que durante 2 semanas ha enfrentado a 18 jugadoras de 3 continentes aquí en la Ciudad de México. Bien, la final, como saben, las dos mejores en mi opinión, desde el punto de vista técnico clarísimo, la española Olga Alexandrova y la cubana Lisandra Ordaz. Son 2 jugadoras que dominaron sus grupos en la fase previa. Y bueno, en el caso de Olga se impuso con mucha claridad ayer a Sofiko Guramisvili, otra de las favoritas. Lisandra dominó frente a su compatriota Sulenis Piña, aunque sufrió más de la cuenta al final. Tuvo que ir al tie-break y se impuso ahí en las partidas súper rápidas. Bien, de momento un gambito de dama, una defensa ortodoxa, gambito de dama rehusado, variante clásica. Estas 2 jugadoras son poseedoras de un talento posicional notable. Su punto fuerte es el ajedrez estratégico, la planificación a medio y largo plazo. Y por tanto veremos qué resulta de este enfrentamiento entre 2 contendientes con un estilo tan parecido. Acaba de llegar a cabina de comentarios mi colega Leoncho García, al que dejaremos respirar y recuperarse de estas escaleras que nos tienen a maltraer. Madre mía, qué tiempos aquellos cuando teníamos 20 años. Leoncho todavía no ha recuperado el aliento. Bien, estamos como siempre con el formato que ustedes ya conocen. A la derecha tienen el tablero con la posición real, y muy pronto en el tablero azul que figura a la izquierda vamos a empezar a ofrecer los comentarios a medida que pues finalice lo que es la fase de la apertura y nos adentremos poco a poco en el medio juego. Bien, ahí tenemos ya el movimiento décimo de las negras, caballo C6, las blancas desarrollan alfil D3. Esta es una posición muy teórica, muy conocida, que yo personalmente he tenido la oportunidad de estudiar muchas veces. Fue caballo de batalla de Vladimir Kramnik, el que fuera campeón mundial durante bastantes años, y de ahí pues que una de mis obligaciones fue profundizar muchísimo en esta posición. Lo normal aquí para las negras es anticiparse al golpe que las blancas planean ahora, alfil por H7 jaque seguido de dama C2 jaque. Esto proporcionaría a las blancas la posibilidad de ganar un peón, como ven ahí, bien directamente alfil H7 o primero dama C2, el ataque doble sobre los puntos C5 y H7. Esta es la gran facilidad que vamos a tener en la jornada de hoy, el uso de ese tablero analítico, cortesía de Internet Chess Club, que nos va a permitir, como le digo, explicarles con mayor lujo de detalles lo que está sucediendo sobre el tablero principal. Bien, Magnus Carlsen ya nos contará, supongo, también algún detalle. Imagino que parte del público viene de ahí precisamente. Y ahora ya toca pues ocuparse de la parte más técnica del juego, las partidas de esta final. Les recuerdo que ambas jugadoras disponen inicialmente de 15 minutos, pero cada jugada que efectúan les proporciona una bonificación en su reloj de 3 segundos. Esto está orientado a que en caso extremo pues no tengan que darle tremendos golpes al reloj para llegar a tiempo y cumplir todas sus jugadas en 15 minutos. Esos 3 segundos es como un poquito de aire, que por cierto no ha servido para salvar a Lázaro Bruzón, que esta mañana en el enfrentamiento por el tercer y cuarto puesto ha visto como una posición en la que tenía jaque mate en 2 jugadas, algo elemental para un gran maestro de su categoría, no le ha dado tiempo de darlo. Su reloj ha marcado el fatídico 0000 y se ha quedado pues ahí, con la miel en los labios, una partida que tenía absolutamente ganada. Incluso la posición final, como digo, era mate en 2. Ha sido meritorio el modo en el que ha luchado, se ha fajado, como dicen acá, como si fuera un púgil, un boxeador, el gran maestro mexicano Manuel León Hoyos, que ha logrado la victoria por 2-0 y con ello el tercer puesto en el campeonato. Felicidades, Manuel. Y ahora pues asistimos ya a las finales. Ahora viene ya lo más emocionante. Y fíjense qué duras escaleras, Leoncho todavía respira, resopla, pero no se puede incorporar, Le vamos a dar un minuto más. Saludos, Leoncho. No sé si ya quieres pues por lo menos dar señales de vida. Mis pulmones están ya en orden. Saludos a todos. Lo que tengo que terminar de instalar es un poco las cuestiones técnicas, pero bien, estoy como siempre muy contento de estar junto a Miguel Illescas y junto a ustedes. Luego en algún momento, digamos, de tranquilidad en las partidas les doy mis impresiones así en caliente sobre la entrevista verdaderamente inolvidable que acabo de tener con Magnus Carlsen, y hablaremos de muchas más cosas. Muy bien, pues dejamos a Leoncho que se acabe de instalar y mientras tanto retomamos el relato, la narración de esta partida primera de las 2
previstas para esta tarde, y vemos cómo se está estableciendo la lucha en torno al peón aislado. Ese peón negro, como ven, carece de apoyo de ningún columnas adyacentes, y significa que... ¡Uy! ¡Qué jugada! Sorprendente, caballo de 4. Esto es un golpe táctico muy curioso, que yo diría, vaya, que tiene buen aspecto. Yo diría que podría igualar la partida, salvo que haya aquí algo que se nos escape. La idea básicamente es que la dama negra está presionando el alfil de F4, de tal modo que si las blancas aceptan la captura del caballo, las negras recuperan con gran comodidad, simplificando la posición y acercándose a la igualdad. También hay que señalar que la intermedia alfil E5, que parecería fuerte por el doble ataque sobre la dama y el caballo enemigo, el alfil protegido por el caballo, no serviría, puesto que las negras tomarían en F3 y después capturarían tranquilamente el alfil. Bien, las blancas han reaccionado correctamente, en mi opinión, tomando en D4. Las negras hacen lo propio, y ahora lo que no hay que hacer es tomar el alfil. Olga seguramente optará por mover su torre, y yo diría que, bueno, va a mantener una ligera ventaja con una jugada como torre C1, torre B1. Ha jugado torre B1 más sólida para evitar que las negras tuvieran la posibilidad de jugar alfil B2, cosa que habría sido posible en caso de torre C1. Ahí habría un doble ataque del alfil negro sobre la torre y el peón blancos. Por eso Olga ha optado por defenderse del ataque del alfil enemigo con torre B1, y ahora le corresponde a Lisandra Ordaz tomar una decisión estratégica. ¿Conviene a las negras el cambio de alfiles con alfil E5? ¿Alguien lo sabe en la sala? Que levante la mano. No levanten la mano, no distraigamos a las jugadoras. Piezas se cambian, más próxima está la igualdad, se simplifica la posición. Por otra parte, este es el alfil bueno de las negras, tampoco es malo el de las blancas. Yo creo que yo cambiaría, jugaría alfil E5, pero veremos qué hace la jugadora cubana, que puede optar pues por... También realmente puede optar por dejar el alfil donde está, Lo que pasa es que desde el punto de vista humano no es muy fácil hacer una jugada como alfil E6 y dejar ahí el alfil tan tranquilo, expuesto al ataque del peón enemigo. Lo que sucede es que ese mismo peón hace una doble tarea: proteger al alfil de F4. Por tanto, podríamos decir que ese peón tendría el corazón partido. Querría desesperadamente capturar al alfil enemigo, pero al mismo tiempo comprendería su obligación, su responsabilidad en pro de su propio alfil. Vamos a ver qué hace Lisandra, porque sería realmente artístico alfil E6. Pues no, ha jugado alfil B6. Es un movimiento perfectamente natural, lógico. El alfil se retira y ahora queda pendiente, yo diría, el avance de 4. Esto es una amenaza estratégica que está planteando Lisandra Ordaz. Yo diría que Olga debería hacer algo para anticiparse, puesto que en caso de que las negras consigan avanzar a D4 pueden lograr un juego muy cómodo, liberándose de esa, la única debilidad. Hay una idea, lo que pasa que es difícil, yo no sé si Olga lo va a ver, que es dama H5. Es una jugada bastante fuerte. Atacaría el peón, activaría la dama y frente a D4 dispondría de la posibilidad alfil E5. Una jugada muy difícil, yo no sé si la va a ver Olga. Esto ya yo no, con la incómoda situación de la dama negra poniendo una torre en D1. No estoy seguro si esto es tan bueno como parece. Hay alternativas para las blancas más sólidas, quizá algo como alfil G3, aunque en ese caso yo opino que D4 se acerca a las tablas. Es probable que esta partida pueda finalizar en empate si ambas jugadoras manejan bien sobre todo los aspectos defensivos. Y en cualquier caso, bueno, saben ustedes que en caso de empate a 1, como ya ha sucedido en otras ocasiones, tendríamos dos partidas más, pero esas a un ritmo mucho más rápido. Bien, voy a ir dando la bienvenida a todas las personas que se van incorporando, tanto en la sala como sobre todo por internet, y también a mi colega Leoncho García, al que pido, bueno, ya que nos salude y nos cuente un poco cómo ha ido esa entrevista con Magnus, ahora que las jugadoras se lo están tomando con más calma. Sí, ha sido para mí una experiencia profesional verdaderamente inolvidable. Lo primero que tengo que destacar es que Magnus ha hecho realmente un esfuerzo para dar lo mejor de sí, para agradar al público y a los internautas, porque claro, su cabeza está en la final que debe jugar esta tarde con Judith Polgar, ¿no? Por cierto, Miguel, al final de la entrevista, como última pregunta, le digo, bueno, la final de esta tarde, digamos, es muy simbólica porque usted es el número 1 más joven de todos los tiempos y Judith Polgar es la número 1 más joven de todos los tiempos, y además la única mujer en la historia que ha estado entre los 10 mejores del mundo. ¿Qué le sugiere a usted la figura de Judith Polgar?
Fíjate, Miguel, si yo te pregunto eso a ti, por ejemplo, pues lógicamente me hubieras hablado de la simbología tremenda, de la gran dama del ajedrez, algo así, ¿no? Él, sin embargo, dice, bueno, ante todo, déjenme recordarle que Judith no me ha ganado nunca. Y espero que esta tarde no sea la primera vez. Está claro, carácter. Eso ya marcando territorio, digamos, ¿no? Carácter ganador. Es lógico, el número 1 del mundo no puede ser una hermanita de la caridad. Por cierto, Olga tampoco lo es. Dama H5, una jugada agresiva y realmente yo diría una jugada fuerte, porque vemos como la dama y los alfiles están ya situados en posición de ataque. Las negras todavía tienen que movilizar su alfil de C8 para completar el desarrollo, que bueno, colocaría en una disyuntiva a Lisandra Ordaz de qué hacer con su dama, ¿eh? Por ejemplo, imaginemos que las negras juegan alfil E6, las blancas alfil E5. Este sería un curso natural de los acontecimientos. Las negras seguramente deberían buscar el cambio de damas, dama G5, y tras los cambios se alcanza una posición muy equilibrada, francamente muy equilibrada. Bueno, quizás esté ligeramente mejor las blancas, pero yo diría que con un buen juego el resultado natural debería ser tablas. Empezarían las torres a ocupar las columnas abiertas y bueno, pues lentamente yo imagino que el juego se iría equilibrando. ¿Querías añadir algo más de Magnus Carlsen? No, de Magnus puedo seguir contando cosas así a lo largo de la transmisión, tendremos tiempo seguramente, pero antes, Miguel, déjame que te haga una pregunta a ti, porque la situación es realmente excepcional. Esta situación no la encontramos todos los días, ¿no? ¿Cómo se siente un marido cuando está comentando una final en la que su esposa se juega el primer premio de un torneo, nada menos? Bueno, la verdad que prefiero no abundar en temas personales. Para mí es una partida que tengo que retransmitir y no le quiero dar mayor importancia al hecho de que Olga sea mi esposa. O sea, por supuesto que deseo que gane. Ayer jugó un match fantástico y veremos hoy qué tal. De momento no está sacando gran cosa de la apertura. Fíjate que ahora propone ya el cambio de damas. Yo diría que esto, bueno, deja la partida prácticamente totalmente equilibrada y me atrevo a decir que bueno, que igual las tablas no deben estar muy lejos después de estos cambios. Si las negras solamente tienen una debilidad importante, que es el peón aislado de D5, esa debilidad por sí misma entiendo que no es suficiente para ganar una partida. Habría que crear otras, y crear otras no es fácil, ¿no? Sí, aparte en este momento ni siquiera se puede hablar de que el peón sea una debilidad, puesto que nadie lo ataca, está además bien defendido. Yo diría que no hay ninguna ventaja blanca, realmente es una posición de absoluto equilibrio. Y ahora supongo que las negras empezarán a ubicar sus torres en el centro, en la columna abierta. Las blancas harán lo propio, torre C8, imagino que ahora seguirá algo como torre FC1. Y inmediatamente Lisandra, si quiere, podría ya iniciar los cambios, torre por, buscar el cambio con la otra torre. En el tablero auxiliar están ustedes viendo cómo podría seguir la partida, y ahí bueno, es fácil darse cuenta de que el material se ha simplificado hasta extremos notables. Las blancas tienen 2 alfiles, 6 peones, igual que las negras, y realmente Olga no ha sacado nada en la apertura. Buena preparación de Lisandra Ordaz, y ahí están siguiendo exactamente el camino que estábamos marcando. Hace un rato, Miguel, has citado a Bruzón. Otra de las cosas que ha resaltado Magnus Carlsen en la entrevista, y en eso ha hecho una especie de paréntesis, porque estábamos hablando de cómo juega él a ciegas, ¿no? O sea que el tema de conversación era bastante distinto, pero de pronto él mismo ha hecho un paréntesis y ha dicho, por cierto, quiero resaltar lo bien que jugó Bruzón contra mí a ciegas. Me dijo, si no fuera porque lo tenía a mi lado y estaba clarísimo que no había trampas, hubiera pensado que le jugaba viendo el tablero. Sí, lo cierto es que el otro día, cuando acabaron la partida, tuve la oportunidad de felicitar a ambos jugadores, porque como el público que estuvo aquí pudo escuchar, mis comentarios fueron tremendamente elogiosos hacia el juego de ambos. No siempre lo son, pero en aquella ocasión realmente quedé impresionado, y así se lo hice saber a los jugadores al acabar. Lázaro, bueno, le sirvió quizá un poco de consuelo, y Magnus fue curioso porque cuando le dije, oye, digo, felicidades, has jugado una gran partida, me miró con cara como diciendo, bueno, ¿quién es para felicitarme? Tú que sabes de ajedrez, ¿no? No me dijo eso, ¿no? Pero bueno, él y yo hemos jugado, por cierto, y hace mucho tiempo, igual ya ni se acuerda, ¿no? Él era muy pequeño.
Y cuando le dije, digo, no, pero es que aparte estábamos mirándolo también con el ordenador, la máquina, y jugaste francamente muy bien. Y entonces eso ya sí que le gustó más. Creo que te lo conté ayer. Sí, ahí le tocaste la fibra sensible, ¿no? Los chicos jóvenes tienen mucho respeto por el juego de la máquina. Los que somos algo más mayores quizá menos. Pero desde luego fue una gran partida y bueno, también es digno de resaltar que así lo reconozca el propio Magnus. Pues fíjate, con Magnus pasa algo bastante significativo, creo yo. Es bastante recurrente que en las entrevistas le pregunten si él se siente un genio. Ajá. Hoy mi compañero de entrevista, el presentador de radio, televisión y actor y comunicador mexicano Mario Díaz Mercado, le ha hecho esa pregunta también. Y él ha dicho que rotundamente no, como si estuviera ya harto de que le pregunten eso, ¿no? Sin embargo, luego hay varios momentos de la entrevista en la que él da a entender claramente con su forma de razonar y de responder que es un genio, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ha contado, yo le he preguntado por si le gusta viajar, qué países aparte de México, que sé que le gusta mucho, le han impresionado especialmente. Entonces me ha contado un viaje por Sudáfrica cuando él tenía 8 años. Y resulta que a los 8 años captó cosas que le hicieron tener ya una opinión clara sobre temas muy profundos como el racismo, el apartheid, Nelson Mandela, y tenía 8 años. O sea, caramba, o sea, a los 8 años generalmente un niño no capta esas cosas, ¿no? Muy cierto. Bueno, tenemos mucho tiempo para hablar de Carlsen, de Polgar, puesto que recuerden que a partir de las 5 de esta tarde, no solamente para el público en la sala, sino para todas las personas que nos siguen de todos los lugares del mundo, pues recuerden que a las 5 tenemos ese gran espectáculo, esa gran final entre Carlsen y Polgar. Ahora estamos asistiendo a la final femenina. Es, podríamos decir, el culmen de un largo proceso de selección, puesto que empezaron 18 jugadoras, como digo, de 3 continentes, distribuidas a una de las favoritas, la húngara Ticia Gara. Y Olga hizo lo propio, aunque bueno, tuvo un pequeño susto contra una jugadora de Kazajstán, que fue el único match que Olga perdió. Bien, por cierto, vamos a retomar un poco el relato de la partida, porque veo que mientras yo cuento estas historias, pues las chicas se van dando jaques y se están ahí peleando, alfil G4 jaque, sigue la posición equilibrada, nada ha cambiado. Quiero incidir, Miguel, en un detalle que hemos hablado antes, pero yo creo que es muy instructivo para aquellos de nuestros espectadores que quieran mejorar su nivel, ¿no? Y me gustaría que incidiéramos, sobre todo tú, un poco más en eso. Hemos hablado, como tú muy bien apuntadas, las negras tienen una debilidad, digamos, solo teórica, que es de momento solo teórica, porque es el peón aislado en D5 al que, como apuntaba Miguel, nadie ataca de momento. Si las blancas lograsen atacar a ese peón con el alfil y con el rey, supongamos, estarían presionando la única debilidad palpable que hay ahora mismo en el campo negro. Y entonces todos los manuales de estrategia y todos los entrenadores en una posición como esta te dicen, bueno, sí, pero solo contra esa debilidad no vas a ganar la partida, porque para las negras es muy fácil defenderla. Tienes que crear otras debilidades. ¿A ti se te ocurre, Miguel, algún plan para que Olga pudiera crear alguna debilidad adicional? Que, digamos, abriese alguna ventanita real de poder ganar la partida. No, en absoluto. Y de hecho yo creo que no tiene ninguna ventaja, puesto que ahora fíjate que este jaque coloca a las blancas ante la obligatoriedad casi de jugar F3. No sé por qué Olga le está costando tanto esa jugada. Quizá va a jugar rey F1 y admitir que rey E2 no ha sido muy afortunada. Porque si intenta el rey ir al flanco al centro, a lo mejor pierde la partida. Después de alfil A5 habría que abandonar. Bueno, pues Olga ha reconocido que su última jugada ha sido un error. Está claro que no, las blancas no están obteniendo absolutamente nada. Casi lo mejor que podían hacer sería jugar torre C1 y aceptar el inevitable empate. Otra opción quizá de momento se resiste a hacer, no entiendo muy bien por qué razón, puesto que parece lógica el poner en contacto 2 peones, con lo cual en lugar de tener 2 puntos débiles, las blancas ya solo tendrían el peón de A4 como débil, ¿no? Bien, en cualquier caso es una posición tan igualada que, salvo que haya un error monumental de alguna de las dos jugadoras, el empate está asegurado. Aunque me permite una observación, Lencho. Ayer Lisandra, en la segunda partida contra su compatriota Sulenis Piña, en la primera semifinal, anteayer, tenía un final que era tablas total, pero total, facilísimo. Ella ganaba 1-0, le bastaba el empate y consiguió perderlo. O sea que, bueno, los nervios juegan un papel fundamental en este tipo de eliminatorias. Quizá falta una cosa por explicar. Decías que contra el alfil G4 la jugada lógica que te extrañaba que tardase Olga en hacerlo era F3.
¿Por qué crees tú que no ha hecho F3? ¿Cuál es el inconveniente de jugar F3? Bueno, yo creo que el problema era que después de alfil de 7 las negras entonces empiezan a molestar con la posibilidad de jugar torre 8. No tenía un inconveniente. O sea, debilitaría de 3. Sí, efectivamente. Y yo creo que aquí sencillamente Olga no ha visto jugada constructiva, puesto que si era rey de 2, de nuevo alfil a 5 obligaría al rey blanco a volver a donde estaba. Y una jugada como alfil de 4 para cambiar, que en principio sería teóricamente favorable, en este caso no lo sería, puesto que serían las negras las que entrarían por la columna abierta después del cambio de torre C3. Por tanto, yo creo que Olga ha hecho lo más sensato. Fíjense, ha cambiado torres ya, y yo creo que ella internamente acepta que lo más normal es que la partida sea tablas. Otra cosa es que no las va a pedir, seguramente jugará, tiene todavía esa teórica, minúscula, microscópica ventaja del peón aislado, que bueno, puede dar, aunque sea ventaja psicológica. Atención, pregunta. Ahora Lisandra juega D4, lógicamente si las blancas toman ya ha desaparecido incluso esa teórica debilidad de la que hablábamos del peón aislado. Bien, la pregunta es, ¿les interesa a las blancas jugar E4 de modo que el peón negro ahora es pasado, pero seguiría estando aislado o no? Bueno, en principio sería la jugada para seguir luchando, E4. Lo que sucede que no cambia la valoración de la posición, sigue siendo absoluta igualdad, puesto que el peón de D4 está bien defendido. Ha jugado el rey E2, bueno, lo que... Ahora ya sí que es tablas de todas, ¿no? Absolutamente. Después del cambio en E3 podrían cambiarse alfiles, las negras podrían colocar sus peones en negro, lo cual es muy favorable para su alfil, pero las blancas tienen un rey fabuloso y con un rey así no pueden perder. Por tanto, que yo diría que aquí sería el momento en que ambas jugadoras muy pronto, en una posición de esta naturaleza que estoy mostrando en el tablero de análisis, ahí lo ven, como sería una posición para firmar el empate evidente. Ninguno de los dos bandos podría lograr el menor progreso. Esto sucede a veces en las aperturas, que hay mucha teoría y los jugadores, en este caso las jugadoras, conocen bien los recursos técnicos asociados a cada esquema, a cada tipo de posición, y bueno, estamos a veces demasiado cerca de la perfección, Leoncho. En este caso la perfección va a impedir que haya más lucha de la que quizá al público le hubiera gustado, pero bueno, así son a veces también las matemáticas, pueden ser en ocasiones demasiado perfectas. Ahí vemos cómo están alcanzando el esquema básico que mencionábamos. Me permito repetirles lo que recalcarles, no tanto repetirles, lo que acaba de explicar Miguel hace un minuto. La estructura de las negras en cuanto a los peones es un poco mejor, porque las blancas tienen un peón en B5 que está en la casilla blanca y por tanto puede ser atacado por las negras, pero el rey blanco es más activo que el negro, entonces un factor compensa el otro, y digamos el diagnóstico de esta posición sería el de juego muy equilibrado, porque, insisto, un factor compensa el otro. Sí, solamente imagínense que el rey blanco estuviera en E3, lo podemos ver en el tablero de análisis, y de pronto la posición blanca sería tremendamente peligrosa. Claro. El rey negro podría atacar a los peones blancos del flanco de dama, ¿no? Exacto, el rey negro entraría en el flanco de dama, primero provocaría el avance a 4, posteriormente llegaría el rey a B4 y difícilmente podrían las negras proteger todos sus peones, teniendo en cuenta que el alfil enemigo en cualquier momento los podría atacar. Esto sería la consecuencia lógica de tener lo que se llama el alfil malo, pero lo cierto es que la partida Olga, ella cuando ha calculado esta variante evidentemente ha tenido en cuenta que su rey llegaba a la cuarta fila antes que el negro. Exacto, domina, vemos ahí esa ligera ventaja de espacio del blanco que compensa la teórica debilidad del punto B5 fácilmente defendible. Por tanto, esta es una posición absolutamente igualada, totalmente equilibrada, y mi pronóstico es que, bueno, muy pronto veremos una oferta de tablas, sería lo normal. Bueno, como ven, incluso de las partidas que no son especialmente brillantes se puede aprender bastante, especialmente cuando tenemos a un ahí está, tan comunicativo como Miguel Illescas. Ya hay desenlace de este primer asalto entre dos grandes gladiadoras del tablero. Ponen sus chaquetas en la silla opuesta, pero simplemente para dejarlas ahí, porque ahora está el reglamentario descanso. Por cierto, Miguel, nunca sé si es de 5 minutos o de 10. Ahora la partida es de 15 minutos más. No, el descanso me refiero. El descanso, no lo sé, creo que está en esa órbita entre 5 y 10 minutos. Vale. Supongo que dejará un poco también a criterio del árbitro. En cualquier caso, bueno, la partida primera ha sido más corta de lo normal. Casi siempre las chicas nos obsequian con largas luchas, con apuros, con mucha emoción, y esta ha sido una partida más técnica, más fría, a veces sucede. También
es normal cuando hay dos jugadoras tan posicionales. Lo he dicho al principio de la partida, cuando iban por la jugada 2, que tenían un estilo muy parecido, muy técnico, y se ha visto como ambas han jugado con mucha solidez, dando prioridad a mantener sus posiciones defensivas intactas, sin correr el menor riesgo. Quizá también puede influir un poco pues el escenario, etcétera, ¿no? Bien, no sé, Leoncho, si hacemos una pequeña pausa. Sí, yo creo que sí. En unos 5 minutos volvemos con ustedes. Hasta ahora, no se vayan muy lejos. Gracias.